Hoy un lujo, que es tenerlo aquí en el piso con nosotros a Víctor Heredia. Víctor, gracias por venir, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a vos. Qué lindo que estés acá con nosotros y además, otra cosa, miren lo que nos trajo, Víctor, nos trajo. Son todos duetos, ya me contó todo, ¿no? Pero mira, este es nuevito, el que estoy mostrando acá. Sí, con Teresa Parodi, mira, tu voz es mi voz. Y aquí, bueno, los 50 años de la carrera de Víctor, tenemos esto. ¿Sabes por qué los muestro y los guardo? Porque ya me los quieren sacar. No, en serio, no sabés lo que me va a durar, nada. Así que ya los guardamos, por las dudas. Bueno, a ver, Víctor, sé que estuviste escuchando el programa. Sí. Hasta ahora, porque no sé cómo te cae a vos que alguien diga que el hambre es un invento. Me parece monstruoso, sinceramente, porque yo entiendo que a veces desde algún partidismo o de algún intento de sostener una idea, se pueden esbozar algunas excusas. Pero la pobreza y el hambre que existen hoy en Argentina no son inventadas. Entonces eso pone a la persona que dice semejante monstruosidad en un lugar absolutamente espantoso. Yo creo que pierde credibilidad su posición como político, que en algún momento aplaudimos incluso los sectores progresistas de la Argentina en su defensa del partido al que pertenecía. Uh-huh. De pronto este paso hacia otro sector y esbozar este tipo de pensamientos me parece realmente espantoso. ¿Por qué crees que hay una necesidad de instalar esto del nosotros, ellos, cierto, digo yo, desprecio al pobre, al que menos tiene, ubicándolo en el lugar del vago, no consiguen trabajo porque no buscan, están todo el día haciendo nada, cortan calles, hablando de la meritocracia, digamos, ¿cuál es, vos crees, el sentido de todo esto? Yo creo que profundizar esta separación entre los argentinos es un intento para que siga prevaleciendo esta dualidad ideológica, esta dualidad política. Uh-huh. Te interrumpo un segundito, sí, Víctor, porque nos vamos a México. Empieza a hablar el presidente electo de los argentinos, Alberto Fernández. A ver. Los que pasamos por las universidades públicas le damos un valor singular a la universidad pública. Sin las universidades públicas, muchos argentinos, muchos mexicanos, no podrían llegar a ser lo que son. Gracias a Dios vivimos en países, Argentina y México, que han priorizado la educación de sus pueblos, que han abierto las puertas de sus colegios y de sus universidades gratuitamente para que todos tengan la posibilidad de educarse. Y con la educación, de ascender socialmente. Yo vengo de un país donde allá en el año 1918, en una ciudad muy importante, Córdoba, los universitarios garantizaron que las universidades sean un centro de educación y de debate, donde la libertad de cátedra esté garantizada y donde el gobierno de la universidad quede en manos de los que enseñan, de los que aprenden y de los graduados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina, en diferentes provincias. Un día llegó Perón al poder y dijo que esas universidades debían ser gratuitas. Y ese día esa decisión permitió que los hijos de los que trabajaban se conviertan en doctores. Y tal vez no nos dimos cuenta, pero fue el mecanismo de ascenso social que se construyó en Argentina. Yo soy un gran defensor de la educación pública y soy un gran defensor de la universidad gratuita. Y ustedes no tienen idea la alegría que tengo de estar en la UNAM, modelo de universidad para América Latina. Es una gran alegría para mí, es una gran alegría. Yo estudié en la universidad y sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires.
y todavía me hago tiempo para dar algunas clases y lo voy a seguir haciendo, porque siento que de ese modo ayudo a algunos chicos a aprender un poco más. La segunda alegría es estar en México. No es casual que mi primera salida como presidente electo sea venir a México. Los argentinos tenemos una deuda de gratitud eterna con México. Los perseguidos por la dictadura vinieron acá y los mexicanos solo los abrazaron. Gracias, México. De verdad, gracias. Por esta facultad pasaron argentinos muy valiosos y por México pasaron argentinos muy valiosos. Muchos volvieron, otros se quedaron en México, seguramente están acá. Son los Argenmex. Y la verdad, todos los que volvieron y los que se quedaron, solo debemos decirle algo a México. Gracias de corazón, México. Gracias de corazón. México es además un país enorme, no solo por la cantidad de habitantes, por su dimensión geográfica, es un país enorme por su cultura, que maravilla al mundo y que a mí no para de maravillarme. Una cultura que ha marcado a todas nuestras generaciones, con sus artistas, con sus poetas, con sus escritores, con sus políticos. México es parte de la América del Norte. Y la verdad es que durante muchos años, así funciona la economía global, México miró mucho tiempo al norte y miró mucho menos al sur. Hasta que un día llegó Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que ustedes son muy generosos y hablan de la esperanza y de la bocanada de aire fresco que parece haber generado en la región el éxito que tuvimos con Cristina. Pero la realidad, la primera bocanada de aire fresco que hubo en América Latina en este tiempo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces quise venir a este México, al que tanto queremos los argentinos, precisamente en el momento en que llegaba un presidente que volvía a mirar al sur. Estamos escuchando al presidente electo Alberto Fernández, bueno, su gracias a México, porque claro, durante la dictadura argentina muchos tuvieron que exiliarse y buscaron justamente este país, Víctor. Estabas casi emocionado, ¿no?, escuchándolo. Sí, me parece maravilloso, primero porque tiene un discurso extraordinario, y segundo porque esa es la esperanza que tenemos hoy los argentinos. Un presidente que hable de la verdadera república, de la verdadera democracia, que hable de solucionar inmediatamente el tema económico, por lo menos intentarlo, me parece extraordinario. Hablaba de la universidad pública, ¿no?, teniendo en cuenta que sí. Venimos de un modelo donde nos han dicho que uno ha tenido quizás la desgracia de caer en la escuela pública. Sí. ¿Vos estudiaste en la escuela pública? Sí, yo estudié en la escuela pública y hice un tramo también en la universidad pública. Y sinceramente, después de tanto viajar, también recojo en el resto del continente la admiración que tienen por nuestra educación pública y por la gratuidad de la universidad. Muchísimos profesionales se han recibido de otros países, de Perú, de Bolivia, de México. Aquí. Exactamente, claro. De Colombia, de Chile, aquí en la Universidad Argentina. Y eso, antes que molestarnos, como a veces se pretende hacer entender, debiera darnos orgullo. Estamos educando y eso es maravilloso, desde todo punto de vista. A ver, mientras te escuchaba pensaba que se cumplieron 35 años de Todavía Cantamos, algo que resuena hoy en las calles de Chile, un Chile que está pidiendo reformas profundas,
un Chile que no se rinde porque hay un presidente que dice que escucha pero no acciona respecto de esto, que quiere una constitución de la democracia, una constitución de Pinochet. Un Chile que, entre otras cosas, se queja porque no tiene esa gratuidad, porque cuesta mucho ir a una universidad y porque la brecha, la desigualdad es muy imponente. Esto es lo que ha pasado. ¿Qué te pasa a vos cuando resuenan esas letras? A mí me emociona muchísimo, primero porque quiero muchísimo al pueblo chileno, no solo porque me quieren y porque he tenido la posibilidad maravillosa de ser recibido siempre muy bien en Chile, porque allí tengo amigos entrañables, artistas extraordinarios como Patricio Mans, como Quilapayún, como Inti Gimani, como Iliapu, y estoy en permanente contacto con ellos. Y cuando me llegan estas noticias de que en Punta Arenas en una manifestación se cantó Sobreviviendo, que el otro día se reflejó en imágenes la letra de Todavía Cantamos en un edificio durante una manifestación a la noche en Chile. Me llena de orgullo, sinceramente. Son canciones que ya siento que no me pertenecen, sino que pertenecen a un espíritu libertario que precisamente es el que hoy está en las calles de Chile. Ahora, Víctor, ¿cómo ves vos esto que está pasando en Chile y se está denunciando? Porque hay violaciones, hay personas detenidas que pasan una noche en una camioneta donde son violadas y después al día siguiente las arrojan en algún lugar, hay desaparecidos, hay detenidos, hay muertos en las calles de Chile. A mí me parece realmente muy penoso. Lo cierto es que pareciera ser que no se ha cambiado el aparato represivo que se utilizó durante la dictadura militar en Chile. Y esto no habla bien de una democracia. No, eso habla absolutamente mal. Lo pensaba en el sentido de que desde aquí, mientras escuchábamos a Alberto Fernández, se dijo durante estos últimos años que el espejo en el que debía mirarse la Argentina era Chile, un país que crecía, un país sin inflación, pero sin contarnos la cara del ajuste, ¿no? Bueno, evidentemente no era el espejo en el que nos teníamos que mirar. Sinceramente, al escuchar a los estudiantes, a los chicos, a la gente que se queja de su imposibilidad para llegar a fin de mes, a los chicos que se endeudan para terminar su carrera universitaria, yo diría que no es precisamente el espejo en el que debiéramos mirarnos. ¿Y vos crees que hay alguna posibilidad, el presidente electo en México, con López Obrador, de armar realmente ese sueño de esta América Latina unida, que a veces parece que empieza pero después se interrumpe? Ya lo intentamos muchísimas veces. Yo solamente cruzo los dedos para que esta vez sí definitivamente sea posible. Yo creo que hay muchísima gente que se ha dado cuenta ya de que son los gobiernos populares definitivamente los que llevan adelante las verdaderas democracias. Y ojalá que esto se expanda por todo el continente y definitivamente nuestros pueblos, a través de distintos organismos, sean capaces de llevar adelante esa unidad que siempre se ha soñado, no solo desde la poesía, ¿no?, sino desde el campo de la militancia también. Hablando de la militancia, ¿no? ¿Vos creés, porque estábamos justo en esta respuesta cuando tuvimos que ir a México para escuchar a Alberto Fernández, que hay como cierto desprecio al hablar de que no tiene, de que no puede comer, de que no llega a fin de mes, tratándolo de vago, de que corta las calles, de que no hace lo suficiente, no hace mérito suficiente para vivir mejor? Sí, pero no solo es injusto. Primero porque intenta polarizar y de esa manera ganar algún tipo de posición política. Pero justamente a quienes desprecian son los motores de la economía argentina, porque es la gente que trabaja, la gente que consume, la gente que viaja, que utiliza los servicios. Si esa gente no puede pagar los servicios, no puede pagar el transporte, no puede pagar el gas, no puede ir a consumir y comprar sus alimentos para darle a comer a sus hijos, ¿cómo se mueve un país? Por eso yo creo que es absolutamente inconcebible que cualquier gobierno, cualesquiera sea la ideología que tenga, piense que discriminando y marginando a ese sector se puede sacar adelante una democracia. Es imposible. ¿Y qué te pasa vos con el tema de la grieta? Que a mí no me gusta llamarlo grieta, sino desigualdad, porque creo que esa es más real y que la verdad que es un problema político. Digo, ¿qué te pasa
con esta cuestión? ¿Crees que se puede superar teniendo en cuenta que hay un 40% que en definitiva libremente votó y dijo a nosotros nos gustan las políticas del presidente Macri? Mira, yo creo que en una época, y estoy pensando en el 76, los argentinos sufrimos uno de los actos más violentos desde la política autoritaria en la Argentina, que fue la dictadura. De esa dictadura salimos todos juntos. Definitivamente yo tengo esperanza. Yo creo que la mayoría de los argentinos quiere un país pacificado, un país donde todos podamos transitar y entendernos con el otro solidariamente. Espero que definitivamente ese sector que hoy pareciera ser que se abraza al anti-populismo, al anti-peronismo, comprenda que sin el resto de los argentinos, sin el otro sector, es imposible modificar lo que nos pasa hoy a los argentinos. Y terminemos solidarizándonos entre todos. Yo creo que añoro y espero que ese país se produzca. A ver, vamos a jugar un poquito, pensamos en pedirle a Víctor con una palabra, con dos, las que él quiera, en definitiva, ver qué te pasa con estas figuras que son centrales, porque hacen historia, porque cambian situaciones, algunas para bien, otras para mal, pero cambian situaciones sin lugar a dudas. A ver si empezamos por Cristina Fernández de Kirchner. Una líder. Donald Trump. Bueno, sinceramente, un hombre que no tiene la capacidad, no puedo decirlo en una o dos palabras solamente. Las que quieras, entonces. El antipresidente. El antipresidente. Pero un hombre que tiene poder hoy, que puede generar un bienestar o un daño. Sí, pero daña, definitivamente. Vamos con Piñera, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Está ciego de poder. ¿No lo ves ni renunciando, ni...? No, es tremendo, es tremendo. Yo sinceramente creo que cualquiera Digo, tendría con que muertos hacer, en las calles, ¿no? Sí, tendría que hacer un mea culpa de lo que está pasando. Es tremendo. ¿Crees que finalmente, hablando de Chile, porque el presidente Piñera dijo que está dispuesto a dialogar respecto de la modificación de la Constitución, que podrá tener una Constitución democrática Chile? Yo creo en la capacidad de un pueblo para manifestarse y para exigir sus libertades y sus derechos. Lo hicimos los argentinos y a partir del 83 lo conseguimos. ¿Por qué no lo puede conseguir Chile? Seguimos, a ver. Bueno, Alberto Fernández. Bueno, yo creo que la esperanza, hoy te lo dije, la esperanza de todos los argentinos y voto para que así sea, sinceramente. Elisa Carrió. No, hablemos de otra cosa. No quieren ni una palabra. No. Mira, ahora renunció y deja su banca el 1 de marzo, o sea, se aleja de la actividad política. Es muy penoso todo lo que hizo y todo lo que dijo. Es muy penoso. Sinceramente, no tengo palabras para describirla. No quiero ser grosero. Charly García. Oh, un compañero, un músico extraordinario, maravilloso, envidiable todo lo que hace. ¿Quién no puede llegar a soñar con escribir una canción como Inconsciente Colectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero acá en los duetos estás con Charly García. No, con Charly con Charly no estás de ninguno. No tuve esa Mirá, esa yo pensé que quizás había alguna ese posibilidad en algún privilegio. momento. No. Vamos a ver si lo pueden hacer. Ojalá. Hagan un dueto con Charly, por favor. Bueno, Diego Armando Maradona. Un genio. Un genio, así. Un genio. Néstor Kirchner. Un amigo y un líder político extraordinario. ¿Lo conociste mucho? Sí, lo conocí, tuve el privilegio de tratarlo durante su gestión como presidente y de verdad que me pareció impresionante que él haya podido resolver todo lo que nos había pasado a los argentinos antes del 2003. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Néstor Kirchner? En ese conocimiento, digo, que tuviste de él, ¿no? Su voluntad, su fortaleza, y cómo creía en su capacidad para resolverlo, como para hacerlo. En su convicción, ¿no? En sus convicciones, claro. A ver, vamos con Mercedes Sosa. Mi hermana. Mi hermana, siempre decís que es tu hermana. Mi hermana, sí.
Yo creo que... ¿La extrañas? La extraño muchísimo, porque ha sido una de esas amigas entrañables, familiares, le ha cantado a mis hijos, los ha acunado. Sinceramente, una mujer que privilegió con su voz muchísimas de mis canciones, y yo diría, hasta las mejoró, las enalteció, sinceramente. ¿Y qué es lo que más extrañas de Mercedes? Que me llamaba por teléfono. Una vez por semana decía, nene, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? O sea, te retaba. Sí, esto a nivel personal, pero sinceramente yo creo que Mercedes fue una figura esencial de la cultura argentina y latinoamericana. Y también se extraña eso, ¿no? Su mirada, su vocación también por la unidad de América Latina, su defensa irrestricta de los pueblos, de las libertades y los derechos de los pueblos de América. Ha sido una mujer ejemplar desde todo punto de vista. El Papa Francisco. Ah, un divino. Sí, lo dijiste, un divino. Sí. ¿Lo conoces? No, no lo conozco, pero me resulta porque dijiste un divino, digo, bueno. No, un divino porque está cerca de Dios, decís, ¿no? Sí, yo creo que hay hombres que más allá de estar cerca de Dios, están cerca de los preceptos cristianos. Y me da la sensación, y yo creo que muchos van a coincidir conmigo, aunque no crean en la Iglesia, que acercó esos preceptos definitivamente a la gente, el Papa desde el Vaticano. ¿Viste que necesitamos como encuadrarlo? Dice, este es un Papa peronista. No, es el Papa. Es el Papa. Él puede tener su ideología, puede tener sus simpatías. Claro, obviamente que sí. Pero cuando acerca el precepto cristiano, lo hace desde un lugar absolutamente eclesiástico, me da la sensación. Bueno, y aquí lo tenemos al presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Si te lo cruzaras y en un pasillo, en un encuentro casual, ¿qué le dirías después de estos 4 años de gobierno? Me cruzaría de vereda. ¿Así de...? Sí. ¿No te saldría a decirle nada, a pedirle una explicación? ¿Te defraudó en algún momento o nunca confiaste en él? No, porque definitivamente siempre sentí que representaba una política que nos iba a dañar mucho y nos dañó. ¿Estabas convencido de eso? Sí, no tenía ninguna duda. ¿Y de estos 4 años te llevas alguna cosa que te parezca que haya sido buena en algún aspecto? Porque la cultura no lo pasó bien tampoco. Lo que me llevo es la fortaleza de la gente. Ah, mira. Me llevo la voluntad de la gente para sostener una posibilidad maravillosa que es la de la democracia. La estructura de la democracia depende muchísimo a veces del espíritu, de la vocación democrática de los pueblos. Y este pueblo esta vez demostró que tiene vocación democrática. Llegamos a las elecciones, llegamos a las urnas, a pesar de todas las provocaciones. Eso es tener fortaleza democrática. El lunes 11 lo distingue la Universidad de Quilmes con la mención honorífica a Víctor Heredia, y por eso lo queremos contar. El viernes 8 estará en Córdoba acompañando a Rally Barrio Nuevo en la Peña Solidaria Anual que convoca, me dicen multitudes, yo nunca fui, pero me dicen que es impresionante, sí, es impresionante. Y bueno, ya esto para enero, mirá, ya para Cosquín, ya tenés todo armado, tiene todo armado Víctor Heredia. Va a estar junto a Teresa Parodi, ese trabajo que es importante, ¿no? Es muy lindo, yo me para sentí presentar muy feliz. Tu voz es mi voz. Y te cuento que hay cosas que uno, no sé, lo privilegian en la vida, el hecho de tener esta amistad que yo tengo con algunos compañeros de trabajo, en este caso Teresa, me posibilitó adentrar en sus historias. Bueno, uno escucha a Pedro Canoero y lo podés imaginar, pero cuando lees, cuando lo cantás, cuando te metés adentro del personaje, ¿entendés? La enorme capacidad intelectual y musical que puede llegar a tener un artista. Gracias, Víctor. Gracias. Muy amable por haber venido. Nosotros nos despedimos 10 de la noche. El lujo que nos dimos hoy con Víctor Heredia. Y mañana, miércoles 21:30. Acuérdate, hay otra historia. Chau, chau. Otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír